Amigas, amigos del arte de chalar, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Estoy muy emocionado porque vamos a hablar de uno de esos temas que casi siempre, si no es que siempre, se mantienen ocultos y es las adicciones. ¿Cuántos de nosotros formamos parte de estas adicciones o las tenemos, pero no nos damos cuenta? Nos da pena hablarlo, nos da pena decirlo. Hemos visto miles de campañas en televisión donde nos dicen acércate a quien más confianza le tengas, pero lo cierto es que como sociedad latinoamericana no estamos acostumbrados a hablar de estos temas. De hecho, lo sentenciamos mucho, lo vemos mal, lo vemos como tal vez como si fuéramos la oveja negra de la familia, porque dejamos de encajar en el deber ser, porque dejamos de ser productivos, porque lo vemos como una sentencia, como que nos está castigando la vida y como que no vamos a salir de este punto. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Diego Rabel. Él es CEO y director de Cachay, una compañía creativa y de films. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por abrir el diálogo a este tema, porque como bien dices, pues sí es algo que al final de cuentas, por callarse, mucha gente pues se siente atrapada y pues, o sea, no se sienten con la confianza de hablarlo. Entonces creo que lo más importante justamente es como estos espacios en los que se empieza a hablar al respecto y se dicen las cosas como son y se entiende que pues, o sea, nadie está realmente solo en esto, sino que luego somos muchos los que lo hemos pasado. Oye, Diego, la verdad es que es un tema duro, es un tema que sí, no se habla en muchos espacios y donde se habla muchas veces se censura, no Ujú. se habla tal cual es. Por eso es que antes de comenzar a hablar sobre esta historia y sobre cómo es que ha superado esta etapa, me gustaría decir que somos libres de hablar y decir todo lo que queramos. Este es un Perfecto. espacio seguro para ti y para todos nuestros invitados siempre. Entonces, Diego, cuéntame, ¿cómo es que inicias en este mundo? Porque es un mundo duro, creo que es un mundo difícil de salir. Yo personalmente nunca he formado parte de, más allá de tal vez alcohol, cigarro y demás, que también muchas veces nos cuesta dejar. O sea, debo de confesar que en la pandemia, antes de empezar este proyecto, cada viernes era un constante de abrir botellas de vino y ya era todos los viernes, a veces sábado, domingo también. Entonces, para mí era una forma de escape. No Claro, quiero imaginarme lo que las adicciones representan. claro, sí, digo, al final de cuentas, digo, todos podemos tener hábitos, o sea, por el estilo, y que tal vez en algún momento pues, crecen o se sienten más, presentes, pero, pues, no necesariamente es una adicción. Ya cuando es una adicción, pues, o sea, es otro tema mucho más fuerte y al final de cuentas, pues, muchas veces se dice que es incluso una enfermedad, ¿no? O sea, porque es una cuestión obsesiva y compulsiva que no puedes controlar, o sea, y que más bien te controla a ti. Entonces, pues sí, o sea, realmente yo sí soy adicto, o sea, digo, adicto en recuperación, eh, pero sí, o sea, es un problema que he padecido y que, pues, o sea, con mucho esfuerzo, o sea, he sabido sobrellevar, o sea, de un tiempo para acá, pero, pues, sí hubo un momento en el que me tenía súper enganchado y, pues, específicamente, o sea, digo, hay como sustancias específicas que son las que te afectan, o sea, no que quiere decir que necesariamente seas adicto a todas las sustancias, o sea, en mi caso, la sustancia específica a la cual soy adicto es al cristal, este, que también, o sea, luego lo dices y es como, ¿no? Pero, pues, justo creo que lo necesario para empezar a visibilizar esto y que la gente pueda empezar a sentir la confianza de pedir ayuda o de no caer en esto, o sea, es hablarlo, que exista la información al respecto. O sea, en mi caso, pues yo, durante el tiempo que la primera vez que lo probé fue en el 2018. Y lo probé, pues, por ignorancia, porque en ese tiempo yo consumía otras drogas, pues, o sea, más leves, tampoco más, ni mejores ni nada, nada más leves. Entonces se me hizo como muy fácil de: "Ah, ¿quieres probar esto?". Y yo, pues, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna, y pum, la probé
Y, pues, no pasó realmente en ese instante como nada grave, entre comillas, o sea, nada más, o sea, como que el siguiente consumo, que para eso pasaron como 8 meses, y luego al siguiente otros 6 meses y así. El problema fue que tuve un tipo de, pues, depresión y un trauma a raíz de una decepción laboral en España, que fue, pues, realmente yo fui a hacer un proyecto y, pues, terminó siendo una estafa y así. Entonces, yo me deprimí muy cañón. Y cuando regresé a México, pues, me sentía el mayor fracaso del mundo y necesitaba algo y no supe manejar mis emociones, y fue como: "Es que conozco que me haga sentir que todo está como bien", y, pues, me acordé de esa droga y fue pum, y, pues, cada vez empezó a ser más frecuente porque, pues, evidentemente cuando ese es el problema. Cuando haces eso por esa razón, por ese tipo de razones, es cuando es más probable que te enganche. O sea, cuando estás más vulnerable, es cuando menos tienes que acercarte a ninguna sustancia, porque es más probable que sea cuando te enganche. Entonces, pues sí, primero fue una vez al mes, luego cada 2 semanas, luego cada semana, luego ya todo el fin de semana. Nunca llegué a hacerlo diario, pero en el momento en que vi como que esta frecuencia dije: "Ups, ya tengo un problema". Oye, ¿qué tan relacionado crees que está el deber ser en las adicciones? Porque justo ahorita mencionas, tuve una decepción laboral y me sentía muy mal, sentía que ya no estaba cumpliendo las expectativas, las ilusiones. ¿Qué tan relacionado también está la sociedad? Porque al final del día, estas expectativas nos las dan ellos, ¿no? Nuestros papás, los medios de comunicación, las personas que nos rodean, y en el momento en el que ya no las estamos cumpliendo es cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos insuficientes, cuando pensamos que ya no hay una salida para. Sí, creo que en general ese es como un tema muy fuerte en la sociedad actual que muchas veces como que no notamos que traemos, o sea, que, o sea, por toda la expectativa social que existe, o sea, no entendemos que tenemos como un ritmo y un, o sea, cierto paso y que no todos tenemos que estar en cierto lugar en cierto momento, sino que más bien, pues, o sea, cada quien es diferente y vamos a avanzar a nuestro ritmo y así. Entonces, o sea, creo que sí influye mucho, o sea, creo que eso genera mucha depresión y ansiedad en general a las personas, o sea, por lo menos a mí así fue, ¿no? O sea, y y hasta la fecha luego me cuesta trabajo como ese tema, pero, pues, digo, ya lo tengo mucho más controlado y manejado, pero luego sentir que no estás como en ese punto donde según tú deberías estar, o donde viste que alguien más está, o sea, o que viste en redes sociales a alguien, o sea, haciendo tal cosa que tú quieres hacer, o sea, toda esa presión influye, ¿no? Y, pues, creo que sí lleva a depresión y ansiedad, o sea, y si no se maneja bien, pues, en algún punto, pues, puedes buscar cualquier escape y cualquier cosa que te haga sentir bien momentáneamente, pues, se puede volver un problema. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Y creo que debemos aprender a controlarlo y a manejarlo. Lamentablemente, pues no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Nunca nadie nos enseñó. Ese es el problema, que nadie nos enseña cómo a manejar esta parte, y luego también nos es como complicado que, o sea, siento que no hay como mucha enseñanza de cómo manejar las emociones. Y, pues, o sea, es tan importante como aprender otras cuestiones intelectuales, o sea, pues, la inteligencia emocional creo que es importante, Sí, pues, totalmente. nos cuesta trabajo a veces. A veces este tipo de adicciones justo empiezan por curiosidad, por probar otras cosas. Yo te comentaba al inicio del podcast, nunca las he probado. Y no las Nunca pruebes. me ha llamado la atención tal cual. Estás bien así, créeme. Pero, y justo, esta onda de curiosidad, esta onda de saber en qué momento o en el lugar indicado para probarlas, justo me recordó a la primera vez que tuvimos una entrevista en la que hablábamos acerca de la comunidad LGBT y Ujú. que en esta comunidad regularmente la curiosidad y las adicciones hay muchísimas. Entonces, ¿qué tan relacionada está esta comunidad con las adicciones? Yo lancé esa pregunta ese día porque también Es muy, pensé. muy interesante y muy necesaria. Sí, 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 porque también ese día pensaba que, estábamos etiquetando o juzgando a la comunidad tal vez muy duro y que los heterosexuales o otro tipo de personas también podrían tener estas adicciones, pero aclárame todo este panorama para comprenderlo un poquito más. Pues mira, y yéndonos, vámonos como un poco a mi experiencia en esta cuestión, o sea, Mm, porque es de lo que puedo hablar, o sea, tampoco tengo
como que miles de estadísticas y eso, pero sí puedo hablar de mi experiencia y de lo que yo he visto. O sea, para empezar con esta droga en particular, o sea, según lo que yo he visto, o sea, no es un hecho así contundente ni nada, nada más es como, a mi parecer, es una droga que yo creo que a la tercera vez ya te puede generar una adicción. O sea, desde la primera ya hay como un tema, ¿no? Pero bueno, si la pruebas una vez y se queda en una experiencia, pues bueno, mi recomendación es no la prueben jamás. Pero si ya lo hiciste y la probaste una vez, que se quede solamente en esa experiencia y no lo vuelvas a repetir, porque la segunda vez para mí es como la más peligrosa, porque es la que ya te puede enganchar. Y si ya lo haces una tercera vez, probablemente ya generes un hábito y, o sea, y no necesariamente es que ya la tercera seas adicto, pero sí ya corres riesgo de empezar a generar un hábito y a quedarte ahí. Ahora, en cuestión de lo que me dices de la comunidad gay, o sea, específicamente donde yo he visto en la comunidad LGBT que se usa más esta droga es en la comunidad gay y en la trans. Donde he visto que hay como mucho auge de esto, ¿por qué? Porque está muy ligada al placer sexual. Y como sea, también somos una comunidad muy vulnerable. O sea, entonces, como ya de por sí hay una vulnerabilidad, pues este tipo de cosas entran, o sea, muy fuerte. O sea, ¿por qué? Pues porque ya de por sí, pues tenemos muchas veces que lidiar con, pues discriminación o señalamientos o cosas por el estilo. Entonces, pues ese tipo de cosas influyen, quieras que no, porque pues, o sea, hace que las personas ya tengan como, pues algo que les está haciendo daño. Entonces, también lo que yo he visto con este tema es que, pues, como se usa como con el placer sexual, pues, es más fácil que se genere, pues, una adicción, porque entonces luego ya no sabes tener sexo sin eso, porque estás buscando este placer como exacerbado y así, que al final de cuentas es falso, ¿no? Pero en el momento se siente muy real, ¿no? Entonces, o sea, pues, pasas horas, días, o sea, en eso, o sea, y literal buscando y teniendo sexo, porque, pues, esta cosa es como un catalizador cañón para eso. Y lo que yo he notado mucho en, o sea, durante mi experiencia en estas cosas es que el factor común en los que yo he visto que ya hay una adicción, incluso cuando, pues, o sea, tal vez ellos no lo saben, pero ya es muy obvio, es la soledad. O sea, siento que la soledad o el sentido de soledad es lo que hace que te atrape más cañón, porque estás buscando siempre, o sea, una conexión a través de eso, y por eso te digo que se relaciona mucho con el sexo, porque se hacen grupos, porque se hacen fiestas como privadas, o sea, ya sean casas, o sea, también el uso de esto no es como que la gente lo va a estar usando en un antro o algo así, siempre es en casas, o en hoteles, o en lugares muy privados donde, pues, habrá grupos como de, no sé, variará de 3 a 15 personas, o no sé, hasta más, o sea, pero que están usando esa droga en ese espacio, porque también es una droga de, o sea, en que el uso es muy escandaloso, o sea, no hay manera de que te pongas a fumar cristal en un antro, Okey. o sea, y las formas más comunes de usarse es fumado con una pipa de vidrio o con inyecciones. Justo es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se usa? Pero antes de que pasemos a este punto, sí, me gustaría mencionar que la comunidad gay es una comunidad que discrimina muchísimo, Sí. inclusive dentro de la misma Entre nosotros sociedad. también nos lo hacemos, o sea, pues hay como también un factor muy, pues, sexualizado entre nosotros y que creo que nos objetivizamos de repente bastante, o sea, digo, también hay que decirlo para concientizarlo y, pues, empezar a dejarlo de hacer, pero, pues, también hay una presión sobre cómo te ves. El quién eres, en qué grupo estás, si pesas tanto, si eres blanco, si eres moreno. Dentro de la misma comunidad hay un montón de mini grupos que Exacto. discriminan unos a otros. O sea, y de hecho, o sea, una de las cosas, o sea, que a mí me genera como muchísima ansiedad y que tengo, o sea, yo tengo un TDA, o sea, un trastorno de alimentación. O sea, así de que, o sea, no como un tema de que ya anorexia, pero sí tengo una dismorfia. Entonces, o sea, pongo muchísima presión sobre mí para verme de cierta manera todo el tiempo, porque también
eso es otra cosa. O sea, una de las cosas por las que a mí me enganchó el cristal es porque te adelgaza. Entonces, yo tenía como que esa presión de necesito verme bien, necesito, o sea, digo, ahorita ya lo hago de la manera correcta, voy al gimnasio, hago ejercicio como bien y así, pero en su momento, pues, también te adelgazas y te chupa, y pues era como, pues era un escape fácil como para esta presión que yo me pongo y que tal vez todos, o sea, dentro de la comunidad de alguna manera sentimos por vernos bien. Claro, todos luchamos con el bajar de peso, con el no sentirnos solos, con el encajar en la misma sociedad, Y de con no ten sentirte deseado, o sea, al final de totalmente, cuentas, o sea, todos funcionamos, o sea, dentro de la comunidad creo que funcionamos así, o sea, como que sientes como que es una moneda de cambio, así, o sea, cómo te ves para ser aceptado y entre mejor te veas, entre comillas, o sea, es como que vas a tener más aceptación y que, o sea, dentro de la comunidad. Entonces, ya nada más que de entrada, pues suceda esto, pues ya genera que las personas tengan, no sé, cierta carga que también genera soledad. totalmente, totalmente. Ahora, ¿qué onda con esta droga? ¿Cómo se usa? ¿Cuáles son los efectos para todos los que no saben qué es exactamente? Pues mira, para empezar, es una cosa que se llama metanfetamina, Okey, que es diferente a anfetamina. O sea, por ejemplo, una tacha es una anfetamina, el M tiene anfetaminas, o sea, ese tipo de cosas. O sea, pero la metanfetamina es muchísimo más adictiva. O sea, y dato curioso, es una droga que es tan mala que literal la inventaron los nazis. okey. O sea, digo, entre las cuestiones históricas, o sea, digo, no es que se usara así, pero, o sea, como que el compuesto original se inventó en la Segunda Guerra Mundial para que unos soldados pudieran invadir Francia cruzando unas montañas y que aguantaran la noche, porque te pone en estado de alerta y te pone como contentito y además, pues, te mantiene despierto y con energía. Entonces, sí te da unos rushes de energía muy fuertes y por eso, o sea, yo he pasado hasta literalmente 4 días despierto. O sea, y para dormirte es espantoso y necesitas contrarrestarlo con otra forma. Hay gente que sí logra dormir así porque, pues, ya lo tiene muy controlado, en su estado de adicción, pero yo a fuerzas necesitaba tomarme una pastilla específica para dormir. Lo común es como clonazepam y así, yo no tomaba eso, pero, o sea, si no, no duermes, o sea, y te morirías. Entonces, te llena de energía, te controla el sueño, aumenta el placer sexual, Aumen es como un popper, aum tal vez. no, para nada se parece al popper, o sea, es que es una sensación muy específica que yo te podría decir que no hay ninguna otra droga que se sienta así. O sea, y dependiendo de cómo se use, se siente diferente el efecto. O sea, ahorita me preguntabas, y regresando a tu pregunta, ¿cómo se usa? Pues la más común, o sea, es fumada, con una pipa de vidrio que tiene como una bola hasta adelante y un tubo. O sea, capaz las han visto porque luego las venden afuera del metro. Sí, aparte son como de esos accesorios que vas afuera Y del y metro, no sabes llegan y ni son qué es, y más lo ves así, o sea, y pues seguro la gente normal pensará que, o sea, que no, o sea, la gente que no ha entrado en esta adicción o que no la ha consumido pensará, pues, es como una pipa de mota, pero no. okey. Se le pone adentro el cristal haz de cuenta que parece un poco como sal de grano, por así decirlo, o sea, es como lo más parecido, o sea, y luego con un soplete o encendedor se calienta la parte de abajo de la bola, la sustancia se derrite y sale humo, y ese humo es lo que inhalas. Y eso es o sea, y dependiendo también de tu nivel de resistencia y de tu nivel de uso, o sea, pues, por ejemplo, una persona que nunca lo ha hecho, con una fumada va a estar así high 6 horas, con una sola. Ujú. Pero ya cuando empiezas a generar resistencia, pues necesitas estar fumando constantemente y te va durando menos el efecto y después, o sea, empiezan a suceder efectos adversos. Pero al principio, o sea, también es una droga que es muy, muy barata en cuestión de lo que te dura o sea, relación costo. O sea, un gramo varía como dependiendo de la calidad, obviamente, y pues de quién lo venda, como entre 250 y 500 pesos. Guau, sí es muy barata. Sí, es muy barata. Entonces, pues, también es muy o sea, aquí en México, en otros países cuesta una millonada, pero aquí en México, como, pues, aquí se produce, es muy barata y, pues, o sea, al final de cuentas te
es más fácil que te enganche, o sea, pues, o sea, una botella de alcohol te cuesta más y se te acaba en 2 horas, y esto te puede durar muchísimo, dependiendo del nivel de adicción, porque yo también ya conocía gente que se echaba 1 gramo en una noche. Oye, ¿y es fácil de conseguir? Hace un rato decías, es que no es que lo podamos fumar en el antro, tiene que ser en una casa, en un hotel, etcétera. Pues mira, sí es relativamente fácil de conseguir con cualquier dealer de drogas, probablemente lo consigas. Y pues, o sea, digo, en cuestión de la comunidad gay, no les estoy dando tips de cómo conseguirlo, No lo hagan, por favor. pero, es muy común que en aplicaciones como Grindr haya gente que lo vende. Ujú. Entonces, pues, o sea, de ahí como que ni siquiera le tienes que escarbar tanto, luego son bien descarados y ponen que lo venden. Oye, justo ahora que tocas el tema de Grindr, yo cuando estaba en estas aplicaciones, entraba a los perfiles y veía cómo las personas ponían, sí tenemos un encuentro sexual, pero con cristal. Sí, se ha Ta- hecho muy común. Ujú. O sea, cada vez, o sea, digo, yo ahorita, pues, ya no uso la aplicación, pero, cuando la usaba, o sea, veía que cada vez era más común como ciertos códigos, como el anillito con el cristal, o el cubo de hielo, o el diamante, o sea, esos son como algunos, o el cohete, que eso es para Islam, que eso es cristal inyectado, que no, ahorita se me olvidó comentar que esa era la otra forma común. Este pero, pues sí, cada vez hay como más gente como en eso, haciéndolo, y pues es como la manera digo, a ver, ya todos sabemos lo que es, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona que use Grindr ve eso y ya sabe qué es, ¿no? Pero, es como una forma fácil de que entre usuarios de las sustancias se identifiquen, porque también creo que una de las razones por las que, o sea, quieren que sea alguien más que lo haga, no es tanto porque quiero que lo hagas, sino para no sentirte juzgado cuando lo haces, y además te pone como en un cierto mood que si la otra persona no está consumiendo, no va a estar así, y como que empieza a haber una disociación, y entonces, pues, es raro. A mí me encanta hablar mucho de generaciones y creo que en la comunidad gay son muy señaladas. Entonces, Mm, y son muy marcadas además. Yo totalmente. tenía un amigo que me decía, es que a los 30 ya te moriste en la comunidad gay y entonces ya tú vas a tener que hacer otra cosa, ¿no? Tal cual. Y justo va relacionado con el deber ser y con el no sentirte solo y con el encajar en la sociedad o en esta comunidad. Y también si te das cuenta como que, tratamos de extender como ciertas cosas como al máximo, o sea, ya puedes tener 50 y tantos años y de todas formas fiesta. Totalmente. O sea, y pues, o sea, no es que esté mal, digo, al final de cuentas cada quien hace lo que quiera, nada más que creo que aquí la constante es como porque si no te empiezas a sentir como rezagado. Te empiezas a sentir guardado y que ya nadie te está pelando. Ajá, y que pues ya no vas a tener como cómo entrar en la comunidad y así, o sea, entonces, o sea, eso es como, es muy fuerte. Sí, totalmente. Aquí la pregunta va dirigida hacia, ¿qué onda con estas generaciones? ¿Notaste en esta onda de las adicciones una generación que tenga, o sea, más exponencial a consumirlas? Entre más jóvenes más. Mira, te voy a decir como el común, o sea, porque justamente como dices, generacionalmente, o sea, y lo vi tanto porque yo estuve en rehabilitación en 2 clínicas, porque, pues, iba a grupos de apoyo de NA, de Narcóticos Anónimos, y, pues, o sea, veías como dependiendo de la persona, o sea, de su edad, como cuál eran los o sea, las drogas que los atraparon, porque, pues, también hay una cuestión como no quiero, o sea, no sé si decirlo moda o qué sea, pero es como la que esté más fuerte en el momento, pues, o sea, es como la de los usuarios. Y, por ejemplo, con o sea, si tenían más de 45 años, en general era cocaína, o sea, si tenían más de 60 era a veces marihuana, o sea, pero de cristal en general creo que empieza como de 35 para abajo, o sea, sí hay usuarios más grandes, ¿no? O sea, pero donde yo vi como el mayor rango de esto fue como entre los 25 y 35, y pues te digo, cada vez son más jóvenes. Oye, y en esta onda del nivel socioeconómico se ve muy marcado, ¿es de fácil acceso o está abierta para todos? No, o sea, te puedo decir, y de hecho ese es como un mito que quisiera como quitar, que esta droga no conoce nivel socioeconómico. O sea, no, él es como o sea, es como el cáncer, o sea, pues le da a quien sea, o sea, no. Y así como habrá gente, pues, de bajos recursos que, pues,
pues, lamentablemente cayó en eso. O sea, pues, también hay gente que te puedo decir que hay fiestas así en lugares como, no sé, Las Lomas, o sea, de cristal, que hasta pagan enfermeros para que te inyecten. O sea, aquí te digo, no hay una cuestión de nivel socioeconómico. O sea, esto no es como, o sea, porque también creo que existe como mucho el cliché de, pues, es drogadicto, pues, entonces vive abajo de un puente y no tiene nada. Y, pues, perdón, pero no, yo en esto conocí así gente súper, súper, estudiada, gente, o sea, con muchísimo dinero, así doctores, profesores de universidad, dentistas, arquitectos, directores de farmacéuticas, o sea, de verdad no, o sea, no importa, o sea, todos somos vulnerables de alguna forma, y, o sea, y por eso te digo, no, o sea, y también el creer que esto como que nada más va a afectar a un nivel socioeconómico bajo es una tontería y, o sea, y creo que por eso te agarra por todos lados. O sea, y la verdad es que es falta de información porque nadie dice las cosas como son. Completamente. O sea, si yo hubiera tenido bien la información de que estaba probando, no lo hubiera hecho. Pero pues como también era una droga relativamente nueva cuando lo hice y así no había mucha plática, o sea, no estaba tan extendida como ahorita, pero cada vez yo veo que está peor. Me encanta que hables de la información y es que las campañas que vemos muchas veces en la televisión o en redes sociales son muy básicas, Sí. ¿no? Y no tienen tanto empuje como, por ejemplo, una Dana Una Paula. Paula cantando Éxtasis y que todo el mundo se emocionaba y todo el mundo se metía M, sí es M, ¿no? Sí, es M. Como en Es como, ajá, lo sí, es correcto. similar. Entonces, lo puso como tan de moda que tal vez siento, no lo sé, habrá que investigarlo, pero que empujó a la comunidad a consumirlo más. Pues es que, o sea, creo que para empezar también, o sea, es como complicado porque hay un punto, es que mira, este es el problema. Te dicen que es, o sea, como que esas campañas como de las que hablas, te lo ponen como que es así como que tan malo que a la primera ya vas a estar viviendo abajo de un puente, que cuando la gente lo prueba y no pasa eso, dicen esto me mintieron, no es así de malo, porque no te explican que es un proceso. Y que al final de cuentas también estas campañas son muy genéricas, siempre ponen a una persona así triste en blanco y negro en un cuarto, y es como, ni siquiera es como se consume. Y además se enfocan en un nivel socioeconómico bajo. Esas exacto, o sea, que digo, pues, o sea, excluyen a todo mundo y, pues, perdón, pero esto es una generalidad, o sea, afecta a todo mundo, o sea, o sea, yo comparo el uso del cristal actualmente con la crisis del SIDA en los 80, porque de verdad se está infiltrando así. Y o sea, esto es un dato de la Secretaría de Salud del 2023, o sea, persona adicta al cristal, así de 100 adictos, solamente uno se recupera. O sea, quiere decir que 99 se van a morir de eso. Wow, son muchísimas personas. O sea, por eso, si caes en esto, tus posibilidades de recuperación son mínimas, o sea, eso es a nivel nacional. O sea, digo, no sé si en el 2024 ya cambió, si hay un dato nuevo, pero, no sé, yo pensaría que hasta es peor, o sea, de verdad, o sea, es muy complicado y también es muy complicado salir de la adicción solo. Y pues como la gente se siente juzgada y se siente como preocupación, o sea, a mí ha habido gente que se me ha acercado así de, creo que ya tengo un problema y no le puedo decir a mi familia, no se pueden enterar, o sea, y así, y pues por ese tipo de cosas, ¿cómo van a salir si no pueden pedir ayuda? Totalmente. Se sienten juzgados, se sienten criticados, que ya no encajan, que Y les al van a final de escuchar. cuentas, pues, o sea, o sea, como lo decía, pues o sea, es una enfermedad, es como si te da cáncer, pues, ¿por qué te tiene que dar pena? Más bien necesitas ayuda. Claro, O sea, entonces por estar juzgando tanto a estas personas, o sea, los que hemos caído en esto, o sea, yo tuve la fortuna de que mi familia me apoyó, mi círculo cercano me apoyó y así, o sea, y de todas formas es muy difícil. O sea, porque al final de cuentas, como quieras, pues es una lucha interna tú solo. completamente. Oye, antes de pasar al tema de recuperación y de toda esta red que necesitamos, me gustaría preguntarte sobre la otra forma de aplicarse, la de las jeringas, Ah, ok. y qué tan relacionado está con las enfermedades de transmisión sexual. Pues mira, de nuevo, te voy a hablar de mi experiencia. Con el tema de las jeringas, si lo haces, es muy probable que ahí sí te quedes pegado, o sea, no necesariamente que lo sigas haciendo con jeringa, o sea, pero
O sea, el efecto es muy distinto porque es muy rápido, porque evidentemente no hay un filtro, o sea, si lo fumas, pues está el filtro de pulmonar y pues, o sea, como que no, pero aquí es directo al torrente sanguíneo y va directo al cerebro, o sea, también eso es otra cosa, esta droga ataca directamente al sistema nervioso central, o sea, va directo a tu cerebro y te lo funde y te lo derrite así. Entonces, o sea, en el momento que te inyectas, pues, o sea, el efecto es mucho mayor, mucho más rápido. Y, entre la manera que, pues, se usa es con jeringas de insulina, se pulveriza se mete adentro de la jeringa, se mete el líquido de jeringa y dependiendo de cuánto te pongas, pues, va a ser como el nivel de efecto. También es muy peligroso porque si se te pasa tantito, te puede dar un paro cardíaco en ese momento, o sea, es un madrazo al corazón y o sea, todo. Entonces, o sea, yo sí conozco gente con la que estuve que ha muerto por aplicarse mal, se llama SLAM, o sea, la inyección. Y en cuestión de enfermedades de transmisión sexual, pues, como con toda droga inyectada existe ese tema. Yo cuando vi gente que lo hacía, pues sí eran muy cuidadosos de usar jeringas diferentes, así, o sea, y todo. O sea, no vi nunca ese riesgo. Pero supongo que existe, o sea, pues, así como cuando, pues, la gente usaba más heroína o sea, en otros lados y así, o sea, pues, siempre ha habido el riesgo de que, pues, si compartes una jeringa, o sea, es muy probable que lo que sea que tenga la otra persona se te pegue. Sí, y además que está relacionado también con la vida sexual, ¿no? O sea, te incrementa el placer, y Totalmente. si vas a una de estas fiestas, pues, no puedes controlar absolutamente todo. No, o sea, por eso te digo que, digo, así cuando te digo que incluso hay fiestas en donde contratan enfermeros para que lo apliquen bien y que no, o sea, que no vaya a haber una cosa como que, pues, se les pase y te mueras, o que, pues, haya este tipo de riesgos de usar otras jeringas y así, pero bueno, eso también es un sector de la sociedad muy exclusivo, o sea, pero, pues, en general sí, pues, supongo que puede haber el riesgo. Te digo, yo cuando, estuve en esas situaciones, nunca vi a nadie compartir una jeringa, o sea, como que en ese aspecto creo que sí hay como dentro de lo malo más conciencia, pero, pues también el solo uso del cristal, como sea, aumenta el riesgo de, contraer una enfermedad de transmisión sexual. Primero, porque te baja, o sea, te hace, pues no lo quiero decir así, pero te hace un poco estúpido y no mides los riesgos en lo absoluto. O sea, y te lo puedo decir, o sea, nadie usa protección, o sea, nadie usa condón en general, casi todo el mundo está en PrEP o son indetectables y así, pero, pues, o sea, o sea, nada más la pura o sea, el uso del cristal te baja las defensas, o sea, del cuerpo, y te desinhibe tanto que no estás pensando en las consecuencias. Entonces, nadie usa protección, o sea, jamás. Y, pues, ya ahí de entrada, pues, o sea, sí es un hervidero de enfermedades sexuales de las que, o sea, digo, más allá del VIH hay muchísimas y, pues, o sea, seguramente que hay un auge al respecto, porque no hay manera de que como suceden esas cosas, no se pasen cosas. Sí, completamente. Creo que, ay, tiene muchos temas, pero oye, ¿qué onda con la recuperación? ¿Cómo fue todo este proceso? Porque al inicio nos contabas que empezaste en el 2018. Después se viene 2019, principios del 2020 viene una pandemia, viene una etapa en la que a muchos nos dio ansiedad, a muchos vivíamos con una incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Nos liberan y en este liberarse de salir de casa y regresar al mundo, creo que la sociedad se alocó demasiado en todos los aspectos. Sí, o sea, digo, sucedió mucho y también yo conozco mucha gente a la que le pregunté: "Bueno, ¿cuándo empezaste a usar?". Y como que muchas personas dicen en la pandemia. A mí, curiosamente, en el tiempo de encierro de la pandemia, más bien yo dejé de usar todo tipo de drogas, porque me aterraba meterme cualquier cosa inhalada por el tema del pulmón. Y que se exponenciara como que me diera, pues, COVID y ahí me quedara, ¿no? O sea, entonces también la pandemia me sirvió como de detox, pero saliendo del encierro, que bueno, continuaba siendo pandemia y así, te digo, tuve una gran decepción laboral, principalmente no tanto porque no se hiciera el proyecto, sino porque resultó ser una estafa de un productor bien, o sea, la neta, así dicho como es, hijo de puta, que nos engañó un chingo de personas. Y pues, o sea, entre mi
ex y yo o sea, destapamos la coladera y nos dimos cuenta que era una estafa y, pues, le advertimos a todo mundo y así. Esto sucedió en España. Y pues, a mí me entró una depresión que las últimas 2 semanas que estaba ya apenas si me podía parar de la cama, o sea, era horrible. Ya cuando me subí al avión de acá fue como, necesito algo que me quite esta sensación así, y pues, como en serio no lo supe manejar como de la manera correcta, fue como, pues, ¿qué? No quiero que sea cocaína, porque además me pone como high y así, necesito algo que me haga sentir que todo está bien y, pues, como ya conocí el cristal, o sea, fue como eso. Y ahí fue cuando enganchó y fue todo el 2021 como mi consumo activo. Posteriormente a eso, que empecé la recuperación o sea, a finales del 2021, digo, perdí muchísimas cosas en el trayecto, o sea, que ya fue algo que se habló con mi familia y así, o sea, fueron como súper, bueno, te apoyamos, hacemos esto. Empecé recuperación de una forma ambulatoria, eso quiere decir que con apoyo psicológico, psiquiátrico y como grupos de apoyo y así, pues estando vigilado por mis papás todo el tiempo. Este, pero eventualmente, pues esto como que no o sea, me faltaban resolver muchas cosas. Y pues ya una vez que estás enganchado es como complicado. Entonces empecé a tener recaídas y tuve una que me espantó y dije, no, me necesito internar así. Ya, y afortunadamente en ese momento había como que los medios económicos, porque esa es otra, o sea, internarse, o sea, ojalá todo el mundo pudiera, pero no se puede, es muy caro, muy, muy caro. O sea, pues ese es el problema, o sea, pues también no hay ayuda accesible para todo mundo. Lo que mencionas, ¿no? De 100 nada más uno se recupera y No, y aparte que te internes no es, garantía de que te vas a recuperar, o sea, son muchos factores, pero yo dije: "Necesito esto ahorita", así, me interné. Saliendo de eso me mantuve limpio un tiempo, y luego otra vez pasó algo y, pues, recaída. Y fue así de mis papás se dieron cuenta y no, te vamos a internar otra vez, y me interné mucho más tiempo, y pues ahí fue como donde pegó, porque para esta droga en específico también necesitas varios meses de internamiento, porque necesitas un detox muy fuerte y como generar hábitos, o sea, sí es todo un proceso. Entonces, pues ese es el tema, o sea, que lamentablemente este tipo de recursos, o sea, de rehabilitación no existe para todo el mundo y pues existen cosas como anexos, pero pues yo creo que esa es la peor pesadilla de cualquier adicto, acabar en un anexo porque son horribles en todos los sentidos, o sea, humanitariamente son espantosos y te tratan de quitar la adicción de las peores formas que puedes. Y, pues, habrá gente a la que tal vez en algún punto le haya funcionado, pero yo creo que no sirven, o sea, entonces, o sea, lamentablemente no hay como que clínicas accesibles para todo mundo, incluso las más económicas son muy caras. en este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado? Porque no nos veamos tan lejos, personas que intentan quitarse el cigarro, Ay, le sí. cuesta muchísimo, ¿no? Y yo los veo a veces sufriendo. El Tengo cigarro es sufren muy bastante cañón. difícil, déjame porque yo tuve una transferencia de alguna manera como o sea, del cristal lo dejé y me pasé a usar vapes. Okey. Y, o sea, y pues, o sea, o sea, pues, tenían nicotina de alguna forma y, pues, o sea, ahorita ya lo dejé, pero me ha costado Sí, que mucho. O sea, justo te es el diría que tema. está a la par del cristal, o sea, es muy difícil. La nicotina es muy adictiva. Sí, o sea, yo he visto personas que sufren y hacen hasta lo imposible por un cigarro. No quiero imaginarme qué tan difícil es el cristal. ¿Cuál ha sido Es o que, cuál es el paso más difícil ¿sabes qué en es lo esta más recuperación? difícil? Más que la parte incluso física, porque eso dura como, o sea, 3 semanas, o sea, como la fuerte, ¿no? O sea, porque sin o sea, la real meses y a veces años. O sea, creo que para que te desintoxiques por completo son 5 años. O sea, es bastante, pero, lo más difícil son los hábitos mentales y como generales que te crea. O sea, yo incluso llegué como a personificar de alguna manera la sustancia como si fuera alguien que estaba ahí, porque generas una personalidad al respecto, o sea, y del cristal, o sea, en particular de esa droga hay como un submundo
de 1000 cosas, como lo que hablábamos de Grindr, o sea, existen grupos de Zoom para que estés consumiendo ahí mientras hay otros 200 güeyes m masturbándose, viéndote, o sea, y mientras fumas, o sea, pues, te digo, está muy asociado con el tema sexual, o sea, pero, o sea, te digo, hay un submundo en el uso del cristal, o sea, hay incluso como una cultura al respecto, o sea, supongo, o sea, hay como cosas así muy fuertes. Y entonces como que separarte de esto mentalmente es muy complicado. O sea, como aceptar que se acabó. O sea, a mí nunca me costó mucho trabajo aceptar que era adicto. O sea, me costó trabajo aceptar que esa posibilidad se terminó y todo lo que involucraba. O sea, ese tipo de relaciones este, como de fiestas, como de ámbito social, como que ese momento en el que ya no te sentías tan solo, o sea, aunque fuera fake, pues te toca o sea, hacer mucho trabajo interno y pues, o sea, empezar a enfrentar problemas y traumas. Eso es muy complicado. Has mencionado una palabra, no sé, tal vez unas 4 o 5 veces, el sentirse solo. Sí. ¿Cómo es que comenzaste a trabajar esta parte? Porque, bueno, no sé, yo siempre lo hablo en el podcast y siempre digo, en terapia, autoconociéndote, viendo qué es lo que hay adentro de ti, aceptándolo y quererte, ¿no? Tal cual, abrazar las partes buenas y malas, no quiere decir un bueno y malo, pero tal vez podrían Es que, ejemplificarse así. o sea, la soledad es muy cañona, o sea, en particular, o sea, por eso te digo que siento que es como el factor común que yo he visto en más adictos a esta droga. Este, porque trabajarla y aprender a estar solo es muy difícil. Hasta la fecha me cuesta trabajo. O sea, ahorita yo he tenido como mucho apoyo de, pues, de mi pareja y de mi familia, o sea, y eso pues me ha ayudado muchísimo. O sea, la verdad de las cosas es que mi pareja actual, o sea, ha sido, o sea, una ayuda muy cañona para que me mantenga limpio. O sea, de verdad, o sea, neta, lo amo así muy cabrón porque, o sea, de verdad ha sido muy, o sea, muchísima ayuda. Pero en general luego no sientes esa ayuda y aunque la gente siempre tiene las mejores intenciones y así, o sea, voy a decir una verdad que es muy fuerte, pero esta es una lucha con la que estás solo. O sea, siempre puede haber grupos de apoyo y esos son los que más funcionan, como grupos de autoayuda, como Narcóticos Anónimos, porque eso es donde más encuentras, porque hay gente que te entiende muy bien. Pero la lucha muchas veces es solo porque por más que la gente te quiera ayudar, híjole, a veces cuando interviene con su comodidad ya no te quieren ayudar tanto, o sea, ni no lo hacen por mal, o sea, simplemente no pueden. O sea, es muy difícil, o sea, por eso te digo que falta muchísimo apoyo con respecto a las adicciones, o sea, y luego también, pues, o sea, las familias se cansan eventualmente, o sea, o sea, es que como de verdad es una enfermedad crónica, o sea, hay gente que tal vez no da en el clavo de lo que le va a ayudar, o sea, a mí me ha ayudado muchísimo ir al gimnasio. O sea, específicamente a mí, no quiere decir que a todo adicto eso le funcionaría, pero me ha ayudado mucho porque la idea de tener que ir al día siguiente y la disciplina me mantiene como enfocado en si hiciera eso ya no voy a ir y estoy fallándome y entonces, o sea, y además mentalmente en ese momento me desestreso, así. Te digo, cada quien puede encontrar cosas muy diferentes que le ayuden. O sea, y vuelvo a decir, o sea, los grupos como Narcóticos Anónimos son una gran herramienta que esa sí está al alcance de cualquier nivel socioeconómico porque no cuestan y te sientes escuchado y apoyado. Entonces, yo diría que si alguien siente la necesidad, vaya a uno de estos. Particularmente de Narcóticos Anónimos, funcionan o sea, son un gran primer paso. Oye, esta red de apoyos, tienes Narcóticos Anónimos, tu pareja y la familia. ¿Cómo ha sido esta relación que llevas con, la familia y la pareja? Porque muchas veces también nos cuesta expresarnos, o sea, el llegar y decirle a tu pareja: "Oye, tengo un trastorno, oye, tengo un problema, oye, tengo una adicción", a veces nos lo guardamos muchísimo. Entonces, ¿cómo ha sido esta relación? Con la pareja ha sido muy fácil, O sea, porque en particular él entiende todo, o sea, súper bien.
O sea, no he tenido ningún tema. O sea, entiendo que para otras personas podría ser complicado. Y lo que sí es más complicado es si ya estás en una relación y te vuelves adicto, o sea, sacarlo. O sea, mi relación anterior, o sea, tronó en parte por mi adicción. O sea, digo, había otras cosas, pero en parte muy grande tuvo que ver con la adicción. Entonces, pues también es una droga que quiero decir que la factura es muy grande porque te va a quitar todo lo que pueda. O sea, los bajones son espantosos y cada vez se hacen más largos. O sea, a mí ya me costaba, o sea, después del consumo, de un consumo de, digamos, 3 días, pasaba una semana dormido, la siguiente semana muy mal, la que sigue ya más o menos, y a la que seguía ya estaba bien, y entonces otra vez caía y de nuevo, y eso fue un loop de recaídas durante el año anterior antes de la última clínica. Entonces, o sea, es lo que quiero aclarar, la factura de esta droga es súper grande en a nivel físico, mental y emocional, y también luego en el económico y en el laboral, porque de verdad te empieza a quitar todo. O sea, es súper exigente, quiere toda tu vida y te la quita. Es una bola de nieve, va creciendo. Va creciendo y es tan, o sea, es progresivo y muchas veces puede ser rápido, a veces puede ser lento, pero no te das cuenta cuando ya de repente te quitó tantas cosas que, o sea, volteas y dices: "¿En qué momento?". A veces cuando conocemos a la pareja actual, en las primeras citas nos cuesta mucho trabajo desenvolvernos. Yo lo digo siempre, o sea, las veces que he salido con gente y así, la primera es como: "Yo soy adicto a esto". Wow, y ¿qué tan visto, bueno o malo está en Nunca me ha tocado nadie que no entienda, no quiere decir que no exista, porque sí existe, o sea, y sí he visto, o sea, y otras personas me han contado así como: "Es que lo conté y me juzgaron horrible", y así. ya no me vieron, me hicieron ghosting? Ajá, o sea, o fue como juzgarme muy mal y así, o sea, pues, para empezar, creo que nadie debe juzgar estas cosas porque todos somos vulnerables y de verdad no, o sea, hay gente que puede decir: "Yo nunca caería en una adicción", pero es que no has estado en la situación específica y con la sustancia específica, porque yo creo que todos de alguna manera somos vulnerables. Hay gente que ni siquiera es, adicta a una sustancia, hay gente que es adicta a otra persona y, pues, es codependiente, o sea, todos tenemos, o sea, probabilidad de eso. O sea, y por lo mismo siento que juzgar es, o sea, es lo peor, porque por ese tipo de cosas es que luego nos da miedo decir: "Oye, tengo un problema, necesito ayuda". Y hacer esto solo es casi imposible, o sea, sí conozco un par de casos, y literal un par de casos de éxito que lo han logrado solos, pero es el mínimo y, o sea, y Yo también conozco otros 1000 que por tratar de hacerlo solos, ahí siguen. sí, creo que cualquier adicción, sea de la índole que sea, siempre hay que tener apoyo. Sí, Siempre hay que tener una persona a tu lado, siempre alguien que te escuche, alguien con quien llorar y que te escuche muchísimo, porque si los porque problemas los cuentas una y otra y otra y otra vez. totalmente, o sea, lo tienes que sacar todo el tiempo. O sea, y también, bueno, justamente como por este tipo de cosas que creo que es muy importante hablarlo y así, o sea, es que yo dije, bueno, pues, o sea, si hay personas dispuestas a escucharme y escuchar de dónde vengo y lo que viví, o sea, a mí no me da pena y deshice de todo, pero si no lo digo y no así, o sea, muchas personas no, o sea, tal vez, aunque a una persona diga: "Ah, pues, tal vez tengo un tema y lo puedo", o que diga: "No voy a probar esa droga", pues, ya valió la pena. O sea, y pues, o sea, no quiero que por pena no se diga. Me encanta que has estado muy abierto a hablar de este tema, a contarnos tu experiencia. Y justo en este hablar del tema, tienes ahora un proyecto que va de la mano. Cuéntanos un poquito más. Pues mira, justamente como soy cineasta y pues, o sea, me dedico a hacer, pues, de todo el tipo de cosas audiovisuales y así, pues, yo dije: "¿Qué puedo hacer desde donde yo estoy como para empezar a concientizar a la gente?". O que por lo menos se abra el diálogo o que, y pues, afortunadamente, como, pues, hago cine y, a través del entretenimiento es más fácil generar conciencia. Entonces dije: "¿Qué voy a hacer?". Pues, dije: "Voy a hacer un corto".
un corto que cuente una historia de cómo se usa el cristal en la comunidad gay y cuáles son los alcances y que no tenga censura y que se diga tal cual es, porque aparte de todo, busqué referencias y son mínimas y del uso en la comunidad gay actual no hay. Entonces, o sea, pues, se tiene que decir, alguien lo tiene que decir, o sea, pues, de nuevo, como es una comunidad vulnerable, se ignora muchas veces. Y hasta que esto se extienda a todas las comunidades más grandes, como a la heterosexual y eso, porque como pasó con el VIH, esto va a pasar también eventualmente, este, se va a empezar a hacer visible el tema. Pero pues mejor desde ahorita y empezamos a evitar porque ya hay mucha gente que está muriendo. O sea, de verdad esto mata. Y creo que el promedio de vida de un adicto de esto es como 38 años. O sea, eso lo investigó mi mamá y cuando me dijo dije: "No, me voy a morir ya". Si no, pues tengo que parar. Okey. Este, entonces, pues quiero hacer este proyecto que cuente la historia de un adicto en recuperación justamente y que demuestre cómo es de difícil una adicción y cómo el entorno te puede jalar y cómo se usa y, o sea, todos los usos y los riesgos, este, contando las cosas como son. O sea, no tratando de minimizarlo o, escondiendo cosas. Esto se usa así y pasa esto. Y en donde es como en un lugar común de uso y todo sucede en una noche, digo, no se los voy a spoilear, luego les digo. Pero bueno, ahorita estamos en proceso justamente de recaudar fondos para el cortometraje. Lo estamos haciendo a través de una, asociación civil que se llama Culturalmente Responsable. Entonces, si alguien quiere donar, es deducible de impuestos. Muchas deducciones. Y sí, vamos a dejar en las historias sus datos para que quien quiera donar lo haga. Te vamos a etiquetar para que también Ah, muchas gracias. dones. Diego, muchísimas gracias por haber abierto tu corazón en este episodio. Ha sido un episodio en el que te lo juro he estado atento al 100% que me ha abierto muchísimo los ojos porque es un tema del cual no se habla, del cual no hay nada de información. No, y si quieres, luego otro episodio y sacamos más cosas, yo feliz. De hecho, te agradezco muchísimo que tengas esta apertura y que seas uno, o sea, digo, afortunadamente durante este tiempo que empecé como a hablar del tema, ha habido espacios, o sea, con personas muy abiertas a querer empezar a visibilizar el tema y de verdad te agradezco por ser parte de esto y por ser pionero y por, o sea, a ti y a todos los que me han dado la oportunidad de contar tantito de este rollo. Porque si por lo menos hay una persona vulnerable que diga: "No lo voy a hacer porque ya escuché que esto solo te jode", ya, o sea, aunque sea, Con que le llegue a uno. con que le llegue a uno, ojalá llegue a muchos, pero Muchos. Sí, totalmente. Pues, Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? pues mira, me pueden encontrar en la personal, en Instagram, en @DiegoRabel, con B de bueno y doble L, o en @CachaiMX, que es la de mi productora, que en estas 2 redes muchas veces estoy subiendo cosas del cortometraje, y lo que estamos haciendo. Ahorita, de hecho, una parte como publicitaria para la recaudación de fondos del cortometraje también busca generar conciencia y estamos haciendo, pues, fotografías y cosas con los personajes así, o sea, muy diferente a lo que ven luego en las vallas publicitarias en contra de las drogas, pero haciéndolo como más visible para que al mismo tiempo, pues, hagamos un poquito de labor social de esto no está bien, y se están haciendo blogs al respecto del corto y del uso del cristal. Entonces, también si quieren visitarnos en la página web de mi productora, es www.cachay.mx o en manadapampito.com, que es la otra productora asociada que, pues, digo, afortunadamente tuve el acercamiento con una amiga que se llama Annie, que creyó en el proyecto y, pues, nos ha estado ayudando muchísimo para que esto empiece a salir. Me encanta. Me encanta que siempre he dicho y creo que todo producto de comunicación siempre hay una historia detrás y siempre plasmamos parte de nuestra esencia en el proyecto final. Sí, pues, la idea de este proyecto creo que es, o sea, contar mi historia de cierta forma, y cosas que he visto y que he vivido,
para que la gente pueda decir: "Okey, no quiero vivir eso, o sea, ¿para qué quiero vivir tal cosa?". O sea, no vale la pena, de verdad no vale la pena por momentos de placer, lo como les decía, la factura es muy alta. Generemos conciencia, seamos empáticos, dejemos de juzgar y abramos nuestras mentes a estos temas, porque es la única manera y la única forma en la que vamos a encontrar una solución y a evitar este tipo de adicciones. Sí, no, de verdad, muchísimas gracias por abrir el diálogo de este tipo de cosas, o sea, cuando quieras, yo feliz de contar lo que sea con tal de concientizar un poquito, pero de verdad, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti, Diego, y gracias a todas y todos los que martes a martes se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlo Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.